Libro de Oseas, capítulo 2, versículo 8. Un versículo que golpea bastante fuerte muchas veces, capaz que es conocido para algunos, pero vamos a meditar esta palabra, un solo versículo de la palabra del Señor. Libro, capítulo 2, versículo 8, dice la poderosa palabra del Señor: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecí a Baal. Palabra del Señor. Un solo versículo de esta escritura que hoy Dios permite que podamos compartir en esta hora de la programación. Una palabra, un reclamo que Dios hacía. Tiene 23 versículos esta palabra en el libro de Oseas, capítulo 2. Y el versículo 8 estamos compartiendo en esta hora. Es un reclamo de Dios que Él hacía a su pueblo. ¿Y qué es lo que Dios decía? ¿Qué es lo que Dios decía? Ella no reconoció que yo le daba el trigo. Y lo principal del versículo, del reclamo de Dios hacia su pueblo, era ¿qué cosa? La ingratitud, podemos llamarlo de esa manera. También podemos nombrar o llamar como indiferencia. Y ahí entra una gran parte el orgullo. Son tres cosas que podemos entender acerca del reclamo. ¿Y por qué el orgullo? Hay dos tipos de orgullo. Hay dos tipos de orgullo, no uno solo. Está el orgullo de una persona, y ahí entra también una palabra similar que es la soberbia, la altivez. Una persona orgullosa muchas veces se jacta, se cree algo o se cree mejor en muchos casos que la otra persona. Entendemos eso de una persona orgullosa. Pero está el otro tipo de orgullo que acá menciona, que es no reconocer algo. Hay dos tipos, como ya estaba diciendo. Es un orgullo personal de no reconocer muchas veces algo, y eso es lo que Dios reclamaba a través de este versículo a su pueblo. Ella no reconoció que yo le daba el trigo, le daba el vino, le daba el aceite, que yo le multipliqué la plata y el oro. Es algo que... Y miren, ¿qué era lo que Dios hacía? Dios daba a su pueblo trigo, Dios daba a su pueblo vino, Dios daba a su pueblo aceite. ¿Y ellos dónde daban? Dice la última parte del versículo, que ofrecían a Baal. ¿Y por qué digo muchas veces, o al inicio, por qué dije que es una palabra que golpea, que nos golpea? Porque no habla en un solo sentido. Por eso la palabra de Dios no puede ser interpretada de una sola manera, sino que tiene significado tanto literal como espiritual. Y la ingratitud, la indiferencia, como ya estaba mencionando, ¿qué es la ingratitud? Es una frialdad. Es como una
insensibilidad, un desinterés. Es como que una persona no siente nada hacia algo, hacia alguien. Y mire, y pensando, por ejemplo, recordando uno de los versículos que tal vez desde pequeños hemos aprendido o ya más de una vez uno ha escuchado, el famoso versículo de la palabra del Señor que encontramos en el libro de Juan. ¿Qué dice el libro de Juan capítulo 3 verso 16? Que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito llamado Jesucristo para morir por el pecador, para que aquel que cree en su Hijo no se vaya a perder, sino que tenga vida eterna. Y Pablo también nos había hablado y nos había dicho que el hombre es pecador, que no hay justo ni siquiera uno. ¿Y cuál es el resultado del error o del pecado del hombre? Es la muerte. Porque la paga del pecado es, ¿qué cosa? La muerte. El libro de Romanos capítulo 6 versículo 23. El hombre estaba condenado a causa de su pecado. Y también Pablo ahí por el capítulo 5 del libro de Romanos, también haciendo la comparativa de Adán y Cristo, nos había mencionado que por medio de un solo hombre entró la muerte. Y no fue necesario muchas cosas, sino que fue un solo pecado que metió la muerte a toda la humanidad desde Adán hasta el día de hoy. Porque dice la palabra, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Si usted se pone a leer el libro de Romanos capítulo 5, a partir del verso 12 en adelante, va a encontrar lo que dice la palabra del Señor. Fue necesario un solo pecado. Uno solo. Para que pueda venir la muerte a toda la humanidad. ¿Y cuál fue ese pecado? La desobediencia. Entonces, el hombre nace con una naturaleza pecaminosa. Ya vemos ahí los hijos de Adán y Eva que ellos tuvieron. Ahí la historia de Caín, de Abel, que uno era bueno, otro era malo. Entonces, si Dios creó al hombre perfecto, recto, entonces, ¿por qué Caín mató a su hermano? Si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza perfecto, ¿por qué Caín mató a su hermano? Porque ellos ya nacieron, ya fueron fruto de, ¿qué cosa? De Adán y de Eva, ya después de que ellos fueron echados del huerto del Edén, ya después que entró la muerte a la humanidad. Porque cuando Dios habló con Adán, cuando él se escondió de Dios, Dios maldijo a la serpiente y ya profetizó lo que iba a acontecer. Dijo la serpiente que de la simiente de la mujer iba a salir uno que le iba a aplastar la cabeza y él le iba a dañar el calcañar. Y luego también dio una palabra para la mujer que con dolor va a dar a luz sus hijos. Y que el marido, el hombre, iba a ¿qué cosa? A tener palabra sobre ella. Y luego también al hombre le dijo que con el sudor de su frente iba ¿qué cosa? A ganar el pan diario. ¿Hasta qué cosa? Hasta que él vuelva al polvo. Porque él fue tomado del polvo, entonces él debía volver al polvo porque de ahí fue tomado. ¿Y yo de dónde saco todo esto que estoy mencionando? El libro de Génesis capítulo 3. Con el sudor de tu rostro comerás todos los días de tu vida hasta que cosa vuelvas a la tierra.
Ahí fue donde Dios dijo que el hombre iba a volver a la tierra, al polvo. Y le dijo, bien, pues polvo eres y al polvo volverás. Vas a volver a la tierra de donde fuiste tomado. Entonces, Dios sacó del huerto del Edén al hombre y a la mujer y puso ahí querubines para que guarden el camino al árbol de la vida. Y ya después, continuando la historia, nacieron estos dos hombres. Uno nació y quedó reflejado en la vida de Caín la naturaleza pecaminosa ya del hombre, que ya después de que el hombre fue echado del Edén, ahí ya los que nacieron, ya nacieron no más como el hombre fue creado, con esa naturaleza celestial, con esa inocencia, no, sino que por causa de un solo pecado entró la muerte. Y vino la condenación para toda la humanidad. Porque dice la palabra del Señor que ¿qué pasó entre Caín y Abel? Había envidia. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel era aceptable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque él, ¿qué hacía? De lo más gordo, de lo más lindo de sus animales, Abel trajo para Dios, pero Caín trajo también el fruto de la tierra, pero agradó más a Dios el fruto o la ofrenda de Abel. Entonces dice la palabra que Caín empezó a mirar a su hermano con ojos malos, no miró con agrado, y dice que se ensañó con su hermano. Entonces ahí ya empezó a reflejarse la consecuencia de la decisión de Adán, que sabemos que fue el hombre el que accedió a comer el fruto, el que desobedeció. Entonces, ese era el destino del hombre, la muerte. Pero Juan 3:16 estamos dando lectura, estamos mencionando que Dios envió a ese Hijo unigénito, ¿para qué? Para que pueda pagar el precio por nosotros. Y Romanos también lo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios muestra su amor para conmigo, para contigo, en que nosotros siendo pecadores, Jesucristo vino al mundo. Fue profetizado que iban a ser de una virgen, que iban a ser de una mujer. Todo fue profetizado hasta la resurrección. Y Él murió por nosotros. Ese es el regalo que Dios le dio a la humanidad pecadora. Entonces, volviendo al libro de Oseas, Dios estaba reclamando eso. La indiferencia del pueblo, la ingratitud. Porque Dios le dio un regalo al hombre, a la mujer. Dios le daba, pero el hombre no valoraba, no reconocía. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Con el ser humano, el hombre y la mujer, no reconoces. El hombre no quiere reconocer que es Dios el que le da la fuerza, que es Dios el que le ayuda, es Dios el que pone su mano a nuestro favor. El hombre no quiere reconocer, y muchos no queremos reconocer a Jesucristo. Y ahí entra, como estaba diciendo, la ingratitud de la humanidad hacia Dios y hacia su Hijo, que vino a sufrir por nosotros. Y dice la palabra que Dios no nos condena. El mundo quiere hacerte creer que Dios es un Dios que castiga, solamente castiga, que
está esperando al hombre para castigar. Dios le da al hombre la posibilidad de decidir. Porque en ninguna parte de la Biblia, en los 4 evangelios, si usted se pone a leer, no hay ninguna parte donde Jesucristo había obligado a alguien a seguirle. Era decisión. Era opcional. Y Dios también de esa manera, Dios no obliga al hombre a creer. Dios no le obliga al hombre, sino que es la decisión del hombre y de la mujer obedecer o no. Y muchos dicen, no, ahí yo no me quiero ir porque ahí obligan a esto, obligan a vestirse de tal manera, obligan a dejar la bebida y muchas cosas. Pero Pablo mismo ya ha dicho, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me conviene. Podemos hacer, pero hay cosas que no convienen. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces Dios no obliga al hombre y le da al hombre la posibilidad de un día poder llegar a un lugar de descanso eterno. Dios no obliga a nadie. Uno puede leer, por ejemplo, el libro de Mateo capítulo 4, ahí, y cuando Jesucristo había iniciado su ministerio, en el libro de Mateo principalmente, cuando Él había llamado a Mateo, cuando había llamado a Simón, cuando había llamado a su hermano Andrés, cuando encontró a los dos hermanos Jacobo y Juan, ¿qué le dijo Él? Les llamó. Y ellos fueron los que tomaron la decisión de seguirle. Fueron ellos. Entonces eso es lo que Dios reclama a su pueblo. Y hoy en día puede ser a cada uno de los que están escuchando. La indiferencia en el sentido espiritual, podemos decirlo, pero también puede ser en el sentido material. Mire, dice Dios, yo les daba trigo, les daba vino, les daba aceite, le multiplicaba la plata y el oro, pero ¿dónde ellos ofrecían? Vale. Entonces, lo que Dios nos da, ¿dónde nosotros estamos depositando? Y como dije, un versículo no puede ser interpretado de una sola manera, sino que muchas veces tiene varios significados. Dividiendo el versículo, una parte dice, bueno, ellos no reconocieron. Y lo decía, separado por una coma también, que yo le multipliqué plata del oro que ellos ofrecían a Baal. Y hablando un poquito ya en lo material, en lo literal, lo que Dios a mí me da, usted trabaja, pero lo que yo gano, Dios me da a mí la fuerza para yo poder trabajar. No, a mí no me sirve tener un buen trabajo donde pueda tener un buen sueldo, un trabajo bien pagado, pero si yo no tengo salud, yo no voy a poder trabajar. Lo mismo pasa, si yo no tengo capacidad, si no tengo inteligencia, o puede que yo tenga inteligencia, puede que yo tenga títulos, puede que yo tenga una buena oferta laboral, pero si yo no tengo salud, no me va a servir. No voy a poder trabajar. Pero si yo trabajo, si Dios me dio todo, si yo tengo un ingreso, sea mensual, quincenal, semanal, por día, no importa, eso que Dios a mí me da, ¿yo en dónde estoy destinando ese dinero? Empezando, por ejemplo, una de las cosas que siempre sucede y que también Dios a través del libro de Malaquías había reclamado a su pueblo, que era en los diezmos y en las ofrendas que su pueblo, que hace, le roba a Dios.
Dios considera un ladrón a aquella persona que se guarda para él el diezmo y la ofrenda que a Dios le corresponde. No, ya esto es una ley para los judíos. En mi iglesia no se pide diezmo, porque eso era solamente para los judíos, era una ley. Antes que Dios diera la tabla de la ley a Moisés, ya la Biblia había mencionado sobre el diezmo. Cuando Abraham fue a libertar a su sobrino, él fue y trajo muchos despojos. Ya en ese tiempo, la Biblia menciona sobre el diezmo que él había dado los diezmos de todo. Entonces, antes que la ley viniera, antes que Dios diera lo que era la ley a los judíos, ya existía. Es algo perpetuo, no es una ley. Ya más adelante ya se incluyó, Dios había mencionado también de que se debía dar el diezmo de muchas cosas, de todo lo que uno producía. Y por eso Dios le reclamaba a su pueblo que el pueblo le robaba con los diezmos y la ofrenda, y Dios le llama ladrón aquel que no da el 10% de lo que Dios le da a él. Porque y uno puede decir, no, pero yo trabajo, yo sudo, yo con el sudor de mi frente yo estoy ganando. Pero si Dios no te da salud, si Dios no te da fuerza, no vas a ganar la cantidad que estás ganando. Entonces, es Dios que te da la fuerza para ganar. Entonces, lo que Dios pide, 10% del monto de lo que usted gana. 10% no es nada. Ganar 100,000 guaraní, 1,000 guaraní es para Dios, para el diezmo, para que haya alimento en su casa, para que la obra pueda avanzar y no te cuesta pedir 1,000 guaraní hoy me japeremos vos. Uno puede gastar por saldo, uno puede gastar por golosina, capaz que están en el pollo guajanguá caramelo, usted aprender, eremos vos pedir 10,000, pero para apartar y darle a Dios de tacaño, y Dios te llama ladrón, ladrona, y los ladrones no van a entrar en el reino de los cielos. Y muchas veces uno es tacaño para con Dios, para poder, ¿qué cosa? Darle lo que a Dios le corresponde, pero gasta a otro lado. El 10% muchas veces nos guardamos y usamos todo, no porque me va a faltar, no porque esto, porque aquello. Entonces estamos, ¿qué cosa? Cometiendo un error. Y Dios el día de mañana nos puede pedir cuentas. Y también, no solo en el sentido del diezmo, también, ¿qué pasa? Acá Dios le dijo, bueno, yo les multipliqué y ustedes ofrecían a Baal. Por ejemplo, yo trabajo, yo gano, pero ¿qué pasa? En la mañana, pues haré caru o saquinelero. No hay maquinelero, vaya pues, agua taquinela. Pasa el vendedor de la quiniela, ellos coma, ya. Noima, en boman de plata usted pere ofrecemos a Baal, pedió me da cuenta. Rejoreña en un supermercado, ve. Te vas al supermercado y te encontrás una máquina tragamoneda, directo metesle el billete, sacas la moneda. Hoy en día ya con billetes funciona también, entonces Remon Garuma de máquina. Y ya se convierte en un vicio. La ludopatía es la adicción al juego. Juegos de azar. No importa qué tipo de juego. Hay mucha gente que gasta dinero en juegos de caballo, en apuestas, diferentes tipos de cosas. Entonces, lo que a mí Dios me da, yo estoy ofreciendo a Baal, por ejemplo, en ese tipo de cosas. Sea en la quinela, sea en la tragamoneda, sea en apuestas, sea en barajas, hay muchas cosas que nosotros, lo que a nosotros Dios nos da, estamos ofreciendo a Baal, siendo que fue Dios el que nos ha dado. Y esto es algo que también, y ¿qué pasa muchas veces? Ay, hermano,
estoy pasando por un proceso económicamente pasando mal, pero porque Dios permite que estés entrando en ese proceso, porque tal vez lo que Dios te dio, estás ofreciendo a Baal. Estás malgastando tu dinero, dándole al enemigo en cosas que no corresponden. Y eso no corresponde que una persona que dice ser cristiano, dice ser creyente, ande, por ejemplo, como dije, en casinos, en tragamonedas, en quinelas, en apuestas. Una persona que dice ser hijo de Dios no puede andar en estas cosas. Ando y merorente y es creyente, pero pequinelero caco hasta reyo cojarem bomboven de plata. Ella te mina pensamina pero ella poa. Cada que en ese supermercado le mongar una petra moneda o cualquier otra cosa, sea en juego o en cualquier cosa que no trae edificación, es pensamiento que nacuariré, porque Dios está reclamando eso. Dios le reclamó a su pueblo y también hoy en día nos reclama a nosotros. Lo que Dios a mí me da, yo que estoy haciendo, capaz que yo estoy ofreciendo a Baal lo que a mí Dios me dio. Y eso que yo estoy ofreciendo a Baal, no aparto y doy para la obra del Señor. Doy como ofrenda. Pues ya no me hice ofrenda porque o falta taste. Peremos boa pe un arampi comba eres pean deren busquei hareme como ofrenda. Mira que muchas veces lo que ponemos son excusas por no querer hacer. Umi comba eren deren busquei para dar como un diezmo de lo que Dios te dio. Y eso es lo que Dios reclamaba a su pueblo. Mire cómo un solo versículo encierra tantas cosas. Y un versículo podemos hablar mucho más si es que vamos a profundizar lo que es el trigo, si vamos a hablar del vino, si vamos a hablar del aceite, si vamos a hablar de todo este versículo. Tenemos mucho de qué hablar. Pero el mensaje principal es esto: el indiferencia de su pueblo, principalmente por no reconocer que es Dios el que nos da la fuerza, que es Dios el que nos da todo. Y en segundo lugar, es también un reclamo que Dios hace de lo que Él nos da. ¿Por qué nosotros estamos ofreciendo a Baal? Estamos ofreciendo para la carne, para el diablo. Son dos cosas que nos tiene que dejar pensando en esta hora a través de esta palabra. Este es el versículo que se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 8, el reclamo de Dios. Que Dios bendiga a todos los oyentes, todos los hermanos, hermanas que están en sintonía en esta hora, quienes están escuchando esta palabra, que esta palabra pueda calar profundo en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente. Y si hay alguien que estaba necesitando esta palabra, que si hay alguien que debía darse cuenta de lo que estaba haciendo estaba mal, que hoy pueda despertar a través de esta palabra.